La caída en la intención de siembra en el departamento de Río Cuarto, 9% frente a lo que iba a hacer. Esto lo midió la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, justamente Gonzalo Augusto es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba y está vía Skype ya con nosotros. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en principio hay una caída, un recorte del área sembrada de maíz general de la provincia de Córdoba. En particular ponemos el foco en Río Cuarto porque, por supuesto, es el departamento con más siembra de maíz históricamente, ¿no? Sí, así es, Gonzalo. Bueno, en realidad nosotros hace un par de meses, antes de las elecciones de las PASO, habíamos realizado la primera estimación de maíz en Córdoba y nos estaba dando un resultado de casi 3 millones de hectáreas, que era la mayor siembra de maíz en la historia de Córdoba, que representaba un incremento respecto a la campaña pasada y era la quinta campaña consecutiva que el maíz venía creciendo. Sin embargo, al empezar a definirse las decisiones de siembra, como bien vos decías, por un lado tuvimos la falta de lluvias que se dieron las últimas semanas, prácticamente cerrando la ventana de siembra del maíz temprano, pero un dato que me parece no menor y que fue el que más influyó fue el tema de el resultado electoral, donde esto podría suceder, podría hacer que haya un cambio en el nivel de derecho de exportación que haga que el maíz sea menos rentable que la soja. Entonces eso hizo básicamente cambiar la decisión en una gran parte de los productores y nosotros lo que estamos estimando como un incremento, hoy estamos estimando una caída en el área sembrada respecto a la campaña pasada del 2%, prácticamente se mantendría, pero serían 300.000 hectáreas menos a las que estábamos estimando al inicio de nuestra primera estimación, así que eso implicaría un recorte y esto básicamente está dado por la incertidumbre tanto política como electoral. En términos específicos, por allí uno dice, estábamos ante la posibilidad de volver a crecer en materia de siembra de maíz, que es siempre una buena noticia. Ahora, de todos modos, venimos de un pico que fue la última campaña con récord de superficie sembrada. Esta va a estar un poquito por debajo. De todos modos, el volumen a sembrar es muy importante, ¿no? Sí, sí, no deje de ser uno de los mayores, es el segundo mayor valor de la historia, es un número muy importante, pero bueno, era un incentivo que el productor estaba viendo, que venía sembrando campaña tras campaña. Esto viene de hace 4 años, cuando se le eliminó las retenciones, los derechos de exportación, y eso hizo que el productor destinara y sembrara más maíz, y bueno, íbamos a tener la mayor área, y esto no sería así, por lo menos en lo que estamos estimando ahora. También es muy importante destacar que el maíz es un cultivo que demanda una inversión más grande que la soja y eso genera un montón de dinamismos diferentes a lo de la soja. Entonces, este recorte, si bien estamos hablando de una superficie de récord, estamos hablando de un récord de 300.000 hectáreas, lo que estábamos estimando, que no es un dato para nada menor. Todo lo que no va a maíz va a soja, Gustavo, Gonzalo. Alguna parte va a soja y otra parte que puede llegar a dejarse sin sembrar, pero generalmente en Córdoba lo que nosotros tenemos, bueno, la mayor parte de la superficie agrícola argentina, básicamente la tierra compite por dos cultivos en el periodo estival, que es la soja o el maíz, así que lo que no se cultive para maíz irá para soja, que también requiere una inversión relativamente más baja. Y si bien los dos cultivos son susceptibles de que tengan un aumento en los derechos de exportación, el más perjudicado podría ser el maíz, porque la soja nosotros estamos hablando hoy de un nivel del 27% aproximadamente, contra el maíz que tiene un 7% actualmente, pero si aumentan los derechos de exportación, el maíz podría estar más perjudicado y en términos de precios podría salir más dañado. Entonces eso hace que el productor se incline por soja y no por maíz. Además, si uno apela a la experiencia que tuvieron los productores en los gobiernos anteriores, donde no solamente había derecho de exportación, sino también había cupos, Claro. que eran los ROEs, eso hacía que distorsionara mucho el mercado interno y que la venta en el mercado local estuviera bastante distorsionada y con precios bastante más bajos de los que deberían haber sido de acuerdo a los precios internacionales. Gonzalo, buen día, Javier te saluda. Lo decías un poco en la introducción, esto de, bueno, lo que vamos a tener en lo inmediato, elecciones, ni más ni menos, cuánta
incertidumbre puede que tenga no solo con los mercados internacionales, sino también con lo que pase aquí puertas para adentro. ¿Cuál es un poco la opinión de lo que puede llegar a venir y mucho más como economista? Había cuenta de lo que fue la experiencia post-paso, ¿no? Cuando todo pareció desmadrarse. ¿Cómo se observa una situación de ese tipo? Bueno, la verdad es que el resultado de las pospasos dio como opción ganadora en su momento a una persona que dijeron algunas definiciones o viene de un gobierno donde ya han tenido determinadas políticas para el sector agropecuario, que bueno, todos las conocemos y cómo las implementarían. Entonces todo eso genera una gran incertidumbre respecto a bueno, cómo lo van a manejar ahora en un contexto que, convengamos, no es el mismo que estamos hablando hace más de 4 años, donde los precios internacionales eran muy diferentes. Hoy el escenario es otro, tenemos precios internacionales más bajos, pero también el gobierno nacional tiene una serie de necesidades que va a tener que afrontar en el próximo año, necesidades financieras que va a necesitar recaudar. Entonces siempre los derechos de exportación están alertas o están ahí esperando para ver qué pasa. Entonces, obviamente, desde la producción agropecuaria uno se lo mira con preocupación, porque es una de las principales medidas que se espera que tomen si gana el gobierno de Fernández, aunque también se está hablando lo mismo del gobierno de Macri, hay un aumento en los derechos de exportación. Pero lo cierto es que, de acuerdo a las necesidades fiscales que va a tener el gobierno, a partir del 10 de diciembre va a necesitar recaudar, entonces es probable que haya un aumento de retenciones y eso obviamente se traduce inmediatamente en menores precios para el productor. Claro. Pero también es importante recalcar que estamos en un contexto que no es el mismo al que hemos tenido en otros años, entonces mayores retenciones va a implicar que haya una menor área de sembrado, que incluso se siembre o se aplique mucha menos tecnología, porque obviamente los resultados van a ser mucho más ajustados. Gonzalo, Fernanda te saluda. Brevemente te pregunto estas dudas respecto del maíz tardío. ¿Hay sectores que puedan aprovecharlo, que puedan sacar provecho, por ejemplo, desde las industrias etanoleras que siembran maíz, hablan de que pueden usar menor fertilización, que pueden esquivarle a los periodos de piedra, por ejemplo? ¿Esto lo ves en otros sectores también? Sí, en realidad el maíz en Córdoba, el 70% del maíz que sembramos en Córdoba se produce de manera tardía. Bien. Generalmente se siembra después del 15 de noviembre en adelante. La zona norte es donde se da más, donde la mayor proporción de maíz tardío, mientras que en la zona sudeste, Marcos Juárez, Unión, hay una mayor proporción de maíces tempranos. Sin embargo, lo que tenemos es que los maíces en Córdoba están resultando bastante bien, son más estables los rendimientos que la soja, por eso el productor iba a sembrar más maíz ahora esta campaña, pero en el contexto actual, más allá de que pueda sembrar el maíz tardío y le dé relativamente mejores resultados en términos de precios, cuando uno lo cosecha en un periodo donde los precios son relativamente más bajos, porque tenemos la producción de Brasil que entra ahí con todo, como está sucediendo ahora en esta época. Bien. Gonzalo, mencionaste el sudeste, la última. Ahí se ve un crecimiento de la intención de siembra de maíz, ¿no? Lo que es Marcos Juárez, Unión, San Martín, son casi excepcionales en el crecimiento que han mostrado en la intención de siembra del maíz, ¿no? Bueno, esto generalmente está vinculado a que el rendimiento en esas zonas del maíz fue mucho más estable y fue mucho mayor que el tema de la soja, entonces el maíz les brindaría mayor rendimiento y eso compensaría en parte los efectos negativos que podría tener una caída en el precio por un mayor aumento de retenciones. Entonces por eso es que se ve esa mayor área sembrada, que es obviamente la mejor zona de la provincia de Córdoba y que mayores rendimientos tiene, y también están más cerca del puerto, lo cual obviamente en un cultivo como el maíz, donde el flete tiene una gran incidencia, hace eso, que estén más cerca del puerto le genera mayores beneficios que otras zonas como la zona norte o sur de la provincia. Claro, está bien, perfecto. Gonzalo, como siempre te agradecemos mucho estos minutos, muy amable. Gracias Gonzalo, gracias a todo el equipo, que tengan muy buenos días. Igualmente, Buen día. gracias. Chau. Bueno, ahí estaba Gonzalo Augusto.